tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de gramática. En esta oportunidad haremos un repaso sobre el estudio de la estructura del sujeto y del predicado. Sean todos bienvenidos, queridos alumnos de segundo año de secundaria. Vamos a continuar con el análisis de los elementos del predicado y en esta oportunidad trabajaremos el tema del complemento circunstancial. El circunstancial es el modificador que designa todas las circunstancias o características que pueda presentar la acción, en este caso el verbo, cuya función, como sabemos, es la de ser núcleo del predicado. Estos circunstanciales son múltiples. Se pueden referir a ideas de lugar, ideas de tiempo, ideas de modo, ideas de cantidad, ideas de afirmación, ideas de negación, de duda, de materia, instrumento, compañía y otros más. A continuación, hemos planteado algunos ejercicios para poder entender claramente cada uno de estos circunstanciales. Como hemos trabajado hasta la fecha, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el verbo. En este caso, en la primera oración, el verbo es voy. Luego, subrayamos y le ponemos núcleo de predicado. ¿Por qué razón? Porque es un verbo y el verbo dentro de una oración cumple esta función. Ahora bien, el verbo dentro de la oración es el elemento más importante. Luego de haber colocado núcleo de predicado, le hacemos las siguientes preguntas. ¿Quién, quiénes o qué? Entonces, ¿quién va al cine? Respuesta, yo. La oración se encuentra en la primera persona. En ese caso presenta un sujeto tácito. Hacemos un slash aquí y ponemos yo. Sujeto tácito. Entonces tenemos al predicado. Voy al cine. Esto es el núcleo de predicado. A continuación tenemos una estructura, ¿sí? Al cine. En este caso nos señala idea de lugar. La pregunta es, ¿dónde? ¿A dónde voy yo? Al cine. Por lo tanto, al cine es un complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué razón? Porque nos señala una característica de lugar con relación al verbo que es el núcleo de predicado. Esta tarde estudiaré. Verbo, estudiaré. Núcleo del predicado. ¿Quién estudiará esta tarde? Yo, sujeto tácito. Esta tarde, me da idea de tiempo. ¿Cuándo estudiaré yo? Esta tarde. Por lo tanto, esa estructura estará funcionando como complemento circunstancial de lugar. Iré para verte. El verbo iré. De la misma forma, lo subrayamos y le ponemos núcleo de predicado. ¿Quién irá para verte? Yo, sujeto tácito. A la pregunta, ¿para qué iré yo para verte? Por lo tanto, estamos ante un complemento circunstancial de motivo o razón. Seguramente ya llegó. Llegó como núcleo de predicado. ¿Quién seguramente ya llegó? Él, sujeto tácito. Él como pronombre. Está funcionando como sujeto. Tenemos seguramente y ya. Esa estructura nos da idea de modo. Y ya, idea de afirmación. Efectivamente, son adverbios, tanto de modo como de afirmación. Por lo tanto, estarán cumpliendo las funciones de complementos circunstanciales de afirmación y de modo. Él la quiere mucho. El verbo es quiere, núcleo de predicado, y preguntamos, ¿quién la quiere mucho? Sujeto, él. Tenemos la palabra mucho. En este caso, está cumpliendo la función de adverbio. ¿Por qué razón? Recordemos que el adverbio modifica directamente al verbo, que vendría a ser el núcleo del predicado. Nos da idea de cantidad. Por lo tanto, todo adverbio dentro de una oración cumplirá las funciones de un complemento circunstancial.
¿Qué tipo de complemento circunstancial? De cantidad. Vino con sus abuelos. Vino como núcleo de predicado a la pregunta, ¿quién vino con sus abuelos? Él, sujeto tácito. Y luego tenemos, ¿con quién vino él? Con sus abuelos. Esta estructura nos da idea de compañía. Complemento circunstancial de compañía. Está preocupado por su examen. El verbo está. A la pregunta, ¿quién está preocupado por su examen? El sujeto tácito. Tenemos por su examen, ¿no? ¿Por qué está preocupado él? Por su examen. Esta estructura por su examen me da idea de causa o motivo. Complemento circunstancial de causa. Acabó bruscamente el partido. El verbo acabó. Núcleo de predicado. Pregunta. ¿Quién acabó bruscamente el partido? El sujeto tácito. Tenemos bruscamente. Como sabemos, es un adverbio de modo, efectivamente. Y todo adverbio de modo, como hemos dicho, cumple las funciones de un complemento circunstancial de modo. Con esa llave abrió la puerta. Abrió. Núcleo de predicado. ¿Quién abrió la puerta con esa llave? El sujeto tácito. Ahora bien, tenemos esa estructura. Con esa llave. A la pregunta, ¿con qué abrió la puerta él? Efectivamente, con esa llave. Complemento circunstancial de instrumento. No quiere helados. Verbo quiere, núcleo de predicado. A la pregunta, ¿quién no quiere helados? El sujeto tácito. Dentro del predicado tenemos un adverbio de negación. Y este funcionará como complemento circunstancial de negación. Y para terminar, quizá vayamos a la playa. Vayamos como núcleo del predicado, lo subrayamos y escribimos debajo. A la pregunta, ¿quiénes quizá vayamos a la playa? Sujeto tácito, nosotros. Efectivamente. Luego tenemos dentro de la estructura del predicado aparece un adverbio de duda. Por lo tanto, la función será la de complemento circunstancial de duda. Bien, esos son todos los circunstanciales ya que podemos encontrar dentro de una oración, específicamente dentro del predicado, como un complemento de este, como una frase o palabra que nos va a señalar una idea de circunstancia o característica del verbo. El agente, otro elemento del predicado. El agente es el complemento del predicado que va a señalar específicamente a quién realiza la acción verbal en las oraciones en voz pasiva, donde el sujeto, según el análisis, según las preguntas que se haga, no estará cumpliendo la función específica de sujeto, no estará realizando la acción. Esta acción estará siendo realizada por este elemento llamado agente, el cual se encontrará dentro del predicado como un elemento más. Este agente está formado básicamente por la preposición por, seguido de una frase nominal. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacer para hallar a este elemento llamado agente es ¿por quién? Al convertirse la oración pasiva en activa, la frase nominal del agente pasa a ser el verdadero sujeto. Mejor vamos a la explicación. Dice la oración, los modelos de televisión fueron asediados por la prensa. Tenemos al verbo como núcleo de predicado. Lo subrayamos y escribimos. Pregunta, ¿quiénes fueron asediados por la prensa? Efectivamente, la respuesta es los modelos de televisión. Nos interesa esta parte del predicado. Tenemos al núcleo del predicado
y este elemento sería un predicativo. ¿Por qué razón? Recordemos de que todo predicativo es un atributo ¿de quién? Del núcleo del sujeto. Entonces podemos decir modelos asediados. Entre los dos se ha aplicado lo que se denomina un verbo copulativo, que es aquel que sirve simple y llanamente de nexo o enlace entre el núcleo del sujeto y el predicativo. Luego de esto, tenemos una estructura que está encabezada por una preposición por. Y a la pregunta, ¿por quiénes fueron asediados los modelos de televisión? La respuesta será por la prensa. A este elemento se le conoce como agente. ¿Y qué cosa es el agente? Pues bien, el agente es el sujeto que verdaderamente realiza la acción verbal, pero que aparece dentro del predicado cumpliendo las funciones de agente y formando lo que se denomina una oración pasiva, una oración donde el verdadero sujeto no realiza la acción. En cambio, en una oración activa, este agente pasará a ser el verdadero sujeto. Y diremos, la prensa asedió a los modelos de televisión. A esta oración se denomina oración en voz activa, porque el sujeto que hace la acción aparece efectivamente cumpliendo las funciones de sujeto. Bien, el reconocimiento del agente básicamente es el elemento que va a aparecer en oraciones en voz pasiva. Recordémoslo siempre. Por los alumnos de segundo. Ese sería el agente dentro de esta oración. Y muchas veces el agente va a estar precedido de un predicativo o atributo que va a estar unido al núcleo del sujeto o limpiadas mediante un verbo llamado copulativo. Luego tienes una serie de ejercicios en los cuales tú puedes aplicar el conocimiento del tema del agente. A continuación, te planteo un conjunto de ejercicios o bloques para poder reconocer en primer lugar el objeto directo e indirecto, como los primeros elementos que analizamos la clase anterior. Luego tienes otro bloque donde vas a poder agregar objetos indirectos. No olvidar que el reconocimiento de los objetos indirectos que vendrían a ser los seres, la persona o personas en quienes recae la acción del verbo. En este caso, específicamente, quienes reciben el daño o beneficio de la acción del verbo. Y van a estar siempre encabezados por las preposiciones a o para. En el primer ejemplo, el señor Pérez dejó una herencia a su familia. ¿A quién dejó una herencia el señor Pérez? A su familia. En este caso, ese elemento vendría a ser, a su familia, vendría a ser los beneficiarios de la acción verbal. ¿Cuál es la acción verbal? El dejar, ¿qué cosa? Una herencia. Entonces, podemos entender que el señor Pérez realiza la acción. ¿Qué realiza el señor Pérez? Deja. ¿Qué deja el señor Pérez? Una herencia. ¿Y quién recibe, en este caso, el beneficio de la herencia? A su familia. Y ese elemento es el objeto indirecto. Luego tienes otro bloque de reconocimiento, en este caso, de los circunstanciales. No olvides recordar de que tienes que seguir el procedimiento de análisis sintáctico y reconocer, uno, el núcleo del predicado, para luego hallar las estructuras más amplias llamadas sujeto y por ende, valga la redundancia, predicado, y ahí concentrarse en el análisis de cada uno de sus elementos.
Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan podido complementar el tema de los elementos del predicado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Hasta luego.